Les hemos estado comentando que hoy íbamos a estar tratando nuevamente el tema de la violencia doméstica, pero en esta oportunidad a través de una movilización que se ha generado a nivel de toda la región. Hay 22 ciudades movilizadas bajo la consigna Ni una menos. Esto ha tenido que ver y se ha viralizado además. Estoy mirando, por ejemplo, La Tercera de Chile. Lo mismo sucede si uno ve los matutinos en la República Argentina. El Ni una menos de alguna manera tiene un inicio en la República Argentina. Asesinatos brutales de los últimos tiempos cometidos tanto en Chile como en Argentina han generado que 22 ciudades estén movilizadas en Chile, haya un paro nacional en la República Argentina. Esto también tiene que ver con la indignación que ha causado las características del asesinato de una jovencita, una adolescente en Mar del Plata, pero también nos hace volver a focalizar el tema aquí, en nuestro país, en donde las cifras siguen siendo realmente impresionantes, vergonzosas con respecto a el tema de la violencia doméstica. Para ello vamos a estar dialogando con la socióloga Teresa Herrera, es integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica. Teresa, bienvenida. Buen día. Un placer estar esta mañana. Gracias por la invitación, como siempre. Mañana, ¿no? Esta horrible mañana. Algún día llegará la primavera. Sí, algún día se instalará la primavera. Bueno, hoy nuevamente hablando sobre este tema, lamentablemente un tema que para los uruguayos parecería tampoco tener fin. Las cifras año a año y las situaciones se reiteran, pero que además tiene estas aristas ya a nivel regional, ¿no, Teresa? Sí, en realidad, más allá de lo difícil de la situación, nosotras realmente estamos bastante, no, contentas no es la palabra, pero satisfechas de que en Argentina, que es mi país de origen además, ¿no? Digo, donde yo nací y donde viví la mitad de mi vida, realmente se empiece esa movilización que nosotras venimos llevando hace mucho tiempo. Tú fíjate que el 25 de noviembre de este año va a ser la 5ª marcha contra la violencia hacia las mujeres, organizado por Mujeres de Negro, con el apoyo de la red, por supuesto. Y en Argentina realmente no, los 25 de noviembre las mujeres no se movilizaban. Empezaron afortunadamente el año pasado con la marcha de junio de Ni una menos, que nosotras apoyamos desde acá. Y siguen ahora, bueno, con este evento terrible del asesinato de esta gurisita de 16 años, digo, cuyos detalles obviamente no vamos a decir porque sí, son tenebrosos, son inenarrables. Sí. Y bueno, y lo que yo quiero decir es que me parece que, a ver, tenemos que empezar a entender que este es un tema de todos y de todas. Que hoy las mujeres, digo, yo estoy vestida de negro porque, bueno, porque en Argentina se largó la consigna de que estuviéramos vestidas de negro. Ustedes saben que nosotras siempre salimos vestidas de negro, además cuando salimos a manifestar. Estamos de luto por las víctimas, es lógico. Pero yo quiero decir que esto es un tema que finalmente tenemos que entender que tenemos que tener un cambio cultural. Que esto no es un problema de las mujeres, no es un problema de las feministas, no es un problema de un grupito. Ni que se resuelve legislativamente. Ni que se resuelve solo legislativamente. Por supuesto que las leyes son importantes, que los marcos legales son fundamentales, pero lo fundamental es que todos y cada uno de nosotros y nosotras empecemos a entender en el día a día que la equidad se construye en ese día a día. Con el asesinato de esta muchacha, por ejemplo, uno veía cosas horribles en las redes. Sí. Tanto de varones como de mujeres. Sí. Diciendo, bueno, pero lo que pasa es que no estaba cuidada, lo que pasa es que ella salía con cualquiera. Es decir, no, él algo habrá hecho, que es terrible, ¿no? Digo, la justificación de algo que... Y eso muestra los peores prejuicios, estereotipos y la forma como nos manejamos. Todos tenemos derecho a vivir como querramos, a vestirnos como nos dé la gana, a tener las conductas que se nos ocurra en la medida en que no agredamos a otros, ni violentemos a otros. Entonces, realmente tenemos que empezar a pensar que varones y mujeres, ni que hablar de la diversidad sexual, porque de esto no solo somos víctimas las mujeres, también las mujeres trans, también digo, los gays, digo, es decir, hay toda una serie de cosas que tienen que ver con no entender
que todos tenemos los mismos derechos. Esto es un tema de derechos humanos, no es un tema de mujeres, es un tema de derechos humanos. Y Teresa, estamos hablando de este caso que sucedió en Argentina, pero por la situación como se dio, por algunos detalles que, como decía, son inenarrables, y la repercusión que ha tenido el caso ha sido como paradigmático, por decirlo de alguna manera. Pero, a ver, acá en Rivera, hace pocas horas, una chica de 14 años fue secuestrada 2 días por 2 menores y 2 mayores, violada. O sea, hay acá en Uruguay situaciones que se repiten y muchas de ellas, sin querer estigmatizar ni mucho menos, la frontera, los departamentos de frontera están noticiando de casos en los últimos meses que son muy extremos. ¿Qué diagnóstico hacen ustedes? Lo que ocurre es que, como yo decía que es un tema cultural, en el interior, todos nuestros estudios, nuestras encuestas, todo lo demás nos determinan que en el interior, lamentablemente, todavía sigue siendo aceptado el hecho de que está bien pegarle a una mujer si se porta mal, entre comillas, si es infiel. Hay mujeres buenas y mujeres malas. No, es decir, todavía siguen una cultura que implica que el varón es el que puede mandar, que el varón es dueño de la vida y muerte de las mujeres. En algunos lugares todavía, y yo voy a decir esto y me van a decir, es terrible, pero es así, en algunos lugares todavía los padres tienen derecho de pernada. Entonces, realmente, creo que tenemos que sincerarnos, tenemos que hacer, insisto, los diagnósticos ya están hechos. Lo que tenemos que hacer es cambiar, pero tampoco yo quiero cargar las tintas solamente en el Estado, que por supuesto tiene mucho para hacer, que recién empezó a hacer cosas. Pero también, insisto, si no cambiamos la vida cotidiana, si no dejamos de educar princesas y campeones, si no dejamos de enseñarle a los varones que los conflictos se resuelven a las trompadas y a las mujeres que tienen que ser sumisas y cuidar las cosas en su casa, esto no va a cambiar. Ese es el origen del asunto. Y en la medida en que todos no entendamos que ese es... Porque nos horrorizamos por las muertas. Pero ¿qué pasa con las vivas? ¿Qué pasa con las mujeres que todos los días son ninguneadas, que todos los días sufren situaciones complicadas? ¿Qué pasa con las mujeres en su participación política? ¿Qué pasa con las mujeres en las empresas, en el mundo del trabajo, en la educación? Todo eso me parece que tenemos que reflexionar. Bueno, Teresa, pero con respecto, y tengo que hacer mención porque ha sido una declaración de hace no menos de 48 horas, con respecto a la participación de las mujeres en la política, hubo expresiones del expresidente Mujica de hace pocas horas atrás con respecto a que la cuotificación, por ejemplo, sería como una suerte de degradación al género femenino. Bueno, no comparto en absoluto. En todos los países, Uruguay está atrasadísimo en eso, así como empecé esta conversación diciendo que nosotras estábamos relativamente adelantadas en cuanto a la movilización y a la denuncia pública y a ganar la calle, y que el tema de la violencia contra la mujer sea un tema público y puesto sobre la mesa. Por lo menos hemos ganado un discurso políticamente correcto en ese sentido. Si Mujica dice que esto denigra a la mujer y que a la mujer no hay que regalarle nada. No, todo lo contrario, no se trata de regalar, se trata de reconocer una realidad. Tú estás regalando si estás en condiciones de igualdad. El problema es que no estamos en condiciones de igualdad. ¿Dónde se resuelven las listas, Danilo? Se resuelven a las 2 de la mañana en el boliche, tomando whisky. Una mujer para militar en política, que militan y todas, mirá que hay muchas mujeres militando en política, pero tiene que decidir si realmente quiere dar la pelea para un cargo político, tiene que decidir qué deja. ¿Qué hace en este país que todavía los hijos siguen siendo responsabilidad casi exclusiva de las mujeres? Bueno, tiene que no tener hijos o decidir quién se los va a cuidar. Es decir, los varones no tienen que plantearse qué dejo para ser dirigente político. Las mujeres se lo tienen que plantear. Por eso es necesaria la cuotificación. Porque es entender que no estamos partiendo del mismo lugar. Entonces, la cuotificación implica ponernos en igualdad de condiciones. Igual con la cuotificación y todo, después se vieron cada chicanas donde se ponían en determinada orden de las listas, claro, y después renunciaban a claro, porque las presiones, echa la leche a la trampa, porque ¿no? las presiones existen, esa cuotificación tiene que ser reglamentada. Por ejemplo, cuando una mujer es candidata, sus suplentes también tienen que ser mujeres.
y no como hicieron en la última elección, donde las mujeres eran candidatas pero los suplentes eran varones. ¿Y en el Ejecutivo, o que ponían, las ministerios? ponían terceras en todas las listas. ¿Ejecutivo, ministerios, empresas públicas? Ahí estamos un poco mejor que en el gobierno de Mujica, sin duda. Mujica en un momento dado dijo que él no encontraba mujeres aptas para ser ministras. En un país donde las mujeres tenemos un nivel educativo muchísimo más alto que los varones proporcionalmente. No entiendo cómo no las encontraba. Y de alguna manera, Teresa, y yo creo que está bueno que lo debatamos de esta manera, ese tipo de situaciones, esas desigualdades que planteamos ya desde cargos de poder, desde cargos políticos, desde toma de decisiones, de alguna manera son un ejemplo que hacia abajo se terminan reflejando en el trato que podemos tener a nivel familiar. Por supuesto. En la convivencia. Interactúa. En donde también hay escalafones y grados que los veo reflejados en el poder, los traslado al hogar. Exactamente. Es decir, tenemos que cambiar todo. Tenemos que cambiar la estructura, tenemos que cambiar la cultura, tenemos que cambiar la vida cotidiana. Tenemos que entender que las mujeres seguimos siendo, lamentablemente, ciudadanas de segunda categoría. Tú decías recién, y me parece muy importante, a veces equivocadamente hacemos foco en la cantidad de mujeres muertas. De alguna manera hay que tener un índice con respecto a determinado tipo de situaciones. De hecho, la tienen, por ejemplo, en Chile, en donde en estos momentos hay una movilización, reitero, se ha viralizado el tema, también por un caso tremendo, Florencia, una menor de 10 años que fue atacada y enterrada. Esto sucedió en Coyhaique por su padrastro, pero además hubo 2 femicidios en Puerto Montt en menos de 5 días. 39 muertes llevan en Chile en el año 2016. Nosotros llevamos 16 y somos 16 o 19, depende cómo los cuente. Claro. Y nosotros somos, en Chile hay 6 millones de habitantes, nosotros somos 3. Lamentablemente seguimos teniendo la mayor proporción. Igual, en Argentina, cada 22 horas hay un femicidio. Entonces, digo, es un problema real. Nosotros además no solo tenemos esa cantidad de muertas, nosotros tenemos más de 30.000 denuncias de violencia doméstica por año. Es un disparate para la población que somos. Digo, tenemos que asumir ese tipo de problemas. Y insisto, por supuesto que en Chile es terrible, que en Argentina... ¿Crecieron los casos o hay mayor ámbito, mayor confianza, mayores posibilidades de denunciar? Eso lamentablemente no lo podemos saber, porque ¿cuál es el tema? El tema es que antes no había mediciones, ahora las hay, por lo tanto no podemos, sí sabemos que crecieron las denuncias desde que es posible hacer la denuncia, pero tampoco sabemos si han crecido porque han crecido los casos o porque hay más confianza para denunciar de la que había antes. Y hay mayor asunción del tema, es decir, por suerte se está desnaturalizando. Es decir, muchas mujeres, aún hoy en día, y a ellas les hablo, son víctimas de violencia y no se dan cuenta, porque tienen tan naturalizado ese vínculo, porque muy probablemente en su familia parental también hubo relaciones de violencia, y ellas continúan con ese tipo de relación, probablemente su madre también fue violentada, ellas son violentadas, entonces también en eso es como desaprender, Y también otra cosa que me parece que tenemos que tener claro es que esto no es de una clase social, no es de los pobres, ¿no? Esto ocurre en todos los niveles socioeconómicos. Lamentablemente la violencia hacia las mujeres es tremendamente democrática. Queremos agradecerle en esta mañana a Teresa Herrera, socióloga, obviamente integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica. Hemos tratado nuevamente el tema, lamentablemente los números, las cifras, pero por sobre todas las cosas lo que decía Teresa recién, ¿no? Las conductas que a veces hasta naturalmente uno tiene. Hay que hacer un mea culpa en ese sentido también y decir que hay un montón de prácticas que a veces las tenemos como habituales sin que exista una intencionalidad, pero que ya viene como genéticamente. Hay algo que quería decir sobre eso, perdón, y con esto cierro. Es muy importante la sanción social del violento. Es decir, todos conocemos, todos sabemos, porque las cifras, ¿quiénes tienen conductas violentas?
Sin embargo, seguimos comiendo el asadito, diciendo que es buen vecino. No, digo, también tenemos que aprender a hacer un aislamiento social, una sanción social del violento, que el violento no sienta que es aceptado, sino que sienta que su conducta es socialmente sancionada. Eso es tremendamente importante también. Muchísimas gracias, Teresa.